algún tiempo, pues, pero bueno, yo les conozco recién ahora, entonces me gustaría que están trabajando con sus sí. Entonces, no sé, veamos si podemos empezar por Stephanie. Buenas tardes, doctora. Soy Stephanie Lema, química farmacéutica y ahorita trabajando bioactivos a partir de algas marinas. ¿Está en la SPOL o en la EPN? En la escuela. Ah, ya, muy bien. Muchas gracias, Stephanie. ¿Alguien? Sí, Ángela, de pronto. Bueno, sí, a ver, yo soy ingeniera química, graduada de la SPOL. Estoy actualmente trabajando en un proyecto de metagenómica con mi a la rizósfera del cacao y realmente me interesa mucho el área de bioremediación. Ah, ya, muy interesante. Muchas gracias, Ángela. De pronto, Katia, perdón. Buenas tardes, doctora. Mi nombre es Katia Zambrano, soy ingeniera en alimentos graduada de la SPOL. Mi tema de estudio, el tema de tesis, tiene que ver con un proyecto de inocuidad alimentaria que llevan las 3 universidades. No sé si me siguen escuchando porque el internet está lento y mi pantalla se congeló. Estoy aislando, identificando microorganismos de matrices de alimentos de diferentes tipos de emprendimiento. Entonces, ese es el tema de mi investigación. Hola. Hola. Javier, ¿nos puede comentar? Ya, buenas tardes, yo soy Javier Hualpa, de acá de la Universidad de Cuenca. Al igual que Steffi, soy químico farmacéuta. Mi trabajo de tesis es acerca de la extracción medicinales para probar su actividad. Veamos qué me falta, Josué. Bueno, mi nombre es José Sarmiento, yo soy químico farmacéutico y realizo mi actividad. Muy bien, gracias, Josué. Me falta Ariana. Sí. Hola, ¿me escucha? Hola. Sí. Ya, mi nombre Sí, le es Ariana. escuchamos. Perdón, disculpe. Mi nombre es Ariana Valdés, soy ingeniera química. Al igual que Steffi, estoy trabajando con algas, pero viendo la parte de secado con cuál es su efecto en los metabolitos secundarios y fitohormonas. Se trabaja en el Buenas tardes, compañeros. Soy licenciada en química, la tesis en extracción de oleoresinas de 2 plantas, el tipo y el zoom, para medir capacidad antioxidante y ver el mayor rendimiento que obtengo a través de un método sustentable con el ambiente, ultrasonido. Ah, ya, muy bien. Gracias, Bacher. Y por último, Guillermo. Buenas tardes, doctora. Bueno, soy ingeniero agrónomo y trabajo actualmente para Senai en Spol.
llevo como unos 4 años ya trabajando y ahorita estoy trabajando en mi tesis ya con datos bioinformáticos, ya analizando datos de metabarcoding y también de metagenómica. Ya, así que bueno. Diana se está conectando, vamos a esperar un ratito. No, pues son trabajos súper interesantes en realidad. Diana, ¿nos puede comentar sobre su trabajo, en dónde está? Ya. Buenas tardes, doctora. Recién ingresé en la clase. Haciendo una pequeña presentación porque es la primera vez que tengo contacto con ustedes, entonces para ver cómo, en qué universidad trabaja, cuál es el área de su tesis, en fin. Evaluación del microbioma en el estado clínico nutricional de los pacientes. ¿Hola? Sí, sí le escuchamos un poquito cortado, pero sí se le escuchó. ¿Usted está en la SPOL o en la EPN? Soy de SPOL. Ya. Muchas gracias. Gracias, Diana. Bueno, me presento yo. Mi nombre es Silvana Donoso. Trabajo en la Universidad de Cuenca, en el Departamento de Biociencias. Soy química en alimentos. Bueno, de pregrado, pues bioquímica, y tengo una maestría en ciencias en química de alimentos. En este seminario de aplicaciones 1 les voy a hablar sobre alimentos funcionales. Es en realidad una clase muy cortita, son 2 horas que tengo con ustedes y bueno, haremos algo sobre una exposición magistral y también luego pues les voy a pedir como una tarea pequeña pues realizar una revisión bibliográfica sobre alimentos funcionales justamente, y de esta revisión escoger un artículo que les llame la atención y sobre ese hacer un reporte, ¿sí? Las presentaciones las he dividido en 2 partes para esta clase y claro, la revisión bibliográfica ustedes la pueden realizar libremente, ¿sí? Entonces así transcurre este módulo que les digo es sumamente corto, pero sobre todo la intención es dejarles digamos, la necesidad de seguir investigando, si bien todos ustedes ya lo están haciendo, pero hablarles también de muchos productos y de muchas sustancias químicas relacionadas con los alimentos, que son mi área, y también con, digo, la gran diversidad que ofrece nuestro país en muchísimos productos justamente alimenticios o moléculas bioactivas, como ya muchos de ustedes llevan trabajando en esos temas, ¿sí? Nosotros empezamos con el grupo de nutrición en el Departamento de Biociencias ya en el año 2007. Tenemos, digamos, un camino recorrido y normalmente pues estamos con algunos proyectos en el área de química de alimentos, en inocuidad alimentaria, justamente es uno de los proyectos que lleva nuestro grupo, con la doctora Joana Ortiz, y en la parte de epidemiología y nutrición con la doctora Angélica Ochoa. Entonces, es un equipo de trabajo, pues a las órdenes en cualquier duda o en necesidades que ustedes puedan tener. La cooperación, tanto con la SPOL y con la EPN, ha sido, digo, muy fructífera y pues esperamos continuar. Y sobre todo yo espero que ustedes tengan mucho éxito en su investigación. Es realmente fascinante todo lo referente al tema de alimentos, en mi caso, me gusta muchísimo, ¿sí? Entonces espero, les digo, dejarles esa inquietud de seguir investigando. Entonces voy a iniciar, compartir en mi presentación.
de la primera parte. Aparte de estas presentaciones que ya las tienen ustedes en Canvas, en un ratito les subiré el libro de alimentos funcionales para que ustedes puedan también tener como bibliografía de consulta en algún momento que lo requieran, ¿sí? Entonces, vamos a empezar. Como les indicaba, en el tema de alimentos funcionales hay mucho de qué hablar. En realidad son alimentos que tienen un beneficio comprobado, que promueven la salud. Normalmente se los define como alimentos elaborados con moléculas bioactivas o nutracéuticos o por eliminación de algún constituyente dañino en algunos casos, ¿no? De alguna molécula antinutritiva. Entonces, definiendo ya los alimentos funcionales, podemos indicar que estos pueden ser tanto naturales como procesados, o tener algún mínimo procesamiento para su disposición al consumidor. Entonces, dentro de algunos alimentos naturales, funcionales, tenemos, por ejemplo, el ajo, también el brócoli, que ya veremos más adelante qué sustancias tiene, y los frutos secos, los aceites, como el aceite de oliva, entre otros. Dentro de alimentos funcionales procesados, pues podemos contar con algunas margarinas enriquecidas con fitosteroles, algunos zumos también o néctares de frutas. Podemos también hablar de yogures con probióticos y también de algunos cereales fortificados. Entonces, estamos hablando de que en los alimentos funcionales podemos nosotros enriquecer con algún componente, podemos eliminar alguna molécula antinutritiva, que hay muchas en alimentos, ¿sí? También podemos adicionar algunos de los componentes bioactivos, podemos sustituir alguna sustancia o también hacer un cambio en cuanto a su biodisponibilidad. Entonces, por ejemplo, nosotros ahorita en el proyecto, pues estamos trabajando en tema de biodisponibilidad de vitamina A, y entonces se ven algunas mejorías que uno puede hacer en ese sentido, ¿no? Entonces, los alimentos funcionales van a tener un proceso de regulación concreto, ¿sí? Que pueda prevenir alguna enfermedad específica o también reforzar mecanismos de defensa corporales. Entonces, actuar como inmunomoduladores, por ejemplo. Entonces, nada más por curiosidad, ¿ustedes han escuchado algo a propósito de COVID y la pandemia que estamos pasando sobre algunos componentes, sean vitaminas o minerales que pueden funcionar como inmunomoduladores en el proceso ahora del COVID? Tal vez alguien ha escuchado algo que nos pueda proteger. Exactamente, Claro. los compuestos no, pero por ejemplo, al inicio empezaron a rodar muchos blogs y muchos links de información acerca de ciertos alimentos que aumentan defensas, o por ejemplo, sí, hay un cuadro previo, alimentos que pueden inducir la hipoglucemia, por ejemplo, las personas que tienen diabetes, que son propensos a sufrir, tienen una mortalidad más alta, ¿no? Ciertos alimentos que ayudan y que son hipoglucémicos, que pueden ayudar a regular la glucosa en sangre, o el ajo o el jengibre, que ayudan que pueden ser antivirales. Entonces, ese tipo de información empezó a rodar mucho. También el licopeno, como me parece que era antioxidante, creo no exactamente antioxidante, pero que ayudaba al proceso desinflamatorio que provocaba las citoquinas. Entonces, muchas personas en este proceso lo que hicieron fue tratamientos de fitoterapia, tés de canela, ajo, jengibre, no ajo, cúrcuma, o jugos altos en polifenoles,
o con licopeno, que son desinflamantes. Ese tipo de cosas se escuchó bastante, pero exactamente el compuesto de cada uno de ellos no me acuerdo, así que eso es lo que por lo menos yo estuve leyendo un poco. Claro, Katia, sí, o sea, muchas de estas sustancias en un principio, o más bien alimentos, en un principio se veía como beneficiosos en el proceso tanto de prevención o como para mejorar ya el estado de enfermedad. Ángela nos indica también en el chat que al comienzo promovieron el consumo de tomate. Claro, el tomate tiene antioxidantes, como también nos indicó Katia. También apio. El apio realmente no lo he oído, es la primera vez en este sentido de inmunomodulación de COVID. La cúrcuma como antiinflamatorio también se mencionó. El jengibre como antialérgico, como bien nos decía Katia. O, bueno, la canela por los antioxidantes, me imagino que se promovió. Pero, claro, de todos estos alimentos recomendados, si bien, claro, son muy importantes en cuanto a su contenido de antioxidantes o de vitaminas, claro, no hay al momento estudios contundentes, no hay estudios científicos que nos puedan realmente indicar que sería mejor en un proceso de prevención o de enfermedad. Sin embargo, pues bueno, en algunas conferencias sobre inmunomoduladores que he seguido, se habla de que está comprobado en base a las estadísticas y a los casos que hubieron en la primera etapa de la pandemia, tanto en España como en Italia, que fue tan grave, ¿sí? Que quienes tenían, los pacientes que ya tenían la enfermedad, que quienes tenían un buen nivel de vitamina D3 en sangre o también de zinc, cursaban la enfermedad con menos problemas, ¿sí? Más levemente, ¿no? También, pues, Ariana nos indica que las infusiones de cola de caballo o de boldo, según entiendo, tanto la cola de caballo como el boldo son antiinflamatorios. Entonces, claro, todos estos alimentos o infusiones pueden también, digo, ayudar por el tema de antiinflamación. Sin embargo, pues, como ya les indicaba, está, digamos, lo científicamente cierto este momento es que el nivel de zinc en sangre y también el nivel de vitamina D3 es importante, ¿sí? Digo, en base a los casos que ya se tuvieron en España e Italia en el mes de marzo aproximadamente. Entonces, claro, procurar, ustedes habrán oído, darse al sol por el tema de la vitamina D, ¿sí? O también, digo, mucho tener una buena ingesta de proteínas que tienen, o de alimentos que tienen zinc, como carne, frutos secos, ayuda, ¿no? Entonces, en ese sentido, claro, no quito la veracidad del resto de alimentos de infusiones, porque en realidad, pues cada alimento que nosotros consumimos tiene su efecto, ¿no? En este caso, precisamente de COVID, pues iremos, creo, sabiendo mucho más información más adelante. Sí, pero es importante, claro, siempre tener una alimentación saludable en cuanto a vitaminas y minerales. Y vamos a ver que todos los componentes de los alimentos tienen grandes beneficios, ¿sí? Ya se habló en tiempos pasados o incluso ahora de que el alimento sea la medicina, ¿no? Y por prevención o para mejorar algún padecimiento, los alimentos son muy importantes. ¿Sí? Ok. Gracias, chicos, por sus comentarios. En cuanto a componentes de los alimentos, voy a hacer en primer lugar, en esta primera etapa, como una revisión, digamos, algo resumida, de componentes nutricionales de los alimentos que son y que tienen efectos en cuanto a funcionalidad y en la salud, ¿no? Entonces, ya ustedes saben, las proteínas están conformadas por diferentes aminoácidos, 9 de ellos esenciales, como aquí los menciono, y otros que no son esenciales, pero obviamente son importantes. Entonces, el hecho de enriquecer alimentos, ¿sí? O de mejorar
biodisponibilidad de las proteínas o de estos aminoácidos es importante. Ustedes conocen a nivel mundial, es difícil, digamos, proveer en la alimentación de las personas la cantidad suficiente de proteínas. Incluso cabe decir que en los países en desarrollo, como el nuestro, las deficiencias de ingesta de proteínas son importantes. Entonces, no perder de vista a las proteínas como componentes de alimentos como de mucha importancia, ¿no? En realidad, no sé si alguien me puede comentar, por ejemplo, si sabe una de las funciones o alguna función de las proteínas, ¿por qué es que nosotros debemos consumir proteínas a diario, ¿no? Alguien si me podría indicar, sería muy importante. Sí, bueno, una de las funciones más importantes de las proteínas es la estructura. Forman bastantes estructuras dentro de las células, pero también son transportadoras y además tienen actividad enzimática, porque las enzimas de la final son de proteínas también, entonces son casi todo. Sí, así es. Gracias, Josué. Entonces tienen una función estructural importantísima y yo les debo decir que dentro de la conformación también de nuestro cerebro es muy importante el nivel de proteínas, sobre todo en la niñez, o sea, cuando se está conformando el sistema nervioso. Tienen que ver o son de radical importancia en las áreas cognitivas de nuestro sistema nervioso. Entonces, claro, el déficit de proteínas en la alimentación se relaciona muchas veces con el nivel de aprendizaje o dificultades de aprendizaje, ¿sí? Entonces, por ejemplo, esa función ya yendo a la digamos, a algo más tangible, es sumamente importante. El desarrollo de los niños y los adolescentes en cuanto a talla y desarrollo de todo el organismo es súper importante en cuanto a proteínas. Entonces, si nosotros mejoramos los alimentos en su contenido o en su biodisponibilidad o bioaccesibilidad de proteínas, sería muy bueno, ¿sí? Digo, sobre todo en países en donde la proteína es a veces un lujo en la alimentación. ¿Ok? Bueno. Hay proteínas, de importancia nutricional y en nuestro país, digo, hablando sobre la dificultad de conseguir proteínas caras, es importante saber, como muchos de ustedes ya conocen, que hay combinaciones apropiadas de proteínas que pueden subir el valor nutricional de un alimento. Entonces, por ejemplo, si nosotros mezclamos leguminosas con cereales, ¿sí?, vamos a tener una proteína de mucho mejor calidad, porque las leguminosas son, digo, bajas en metionina y cisteína, y en cambio los cereales son bajos en lisina y triptófano. Entonces estos componentes, digamos, de nuestra alimentación se pueden complementar y pueden darnos una muy buena proteína. Entonces, muchas veces, digo, la gente no tiene este conocimiento y algunas costumbres, incluso ancestrales, se están perdiendo en ese sentido. Yo les digo, en la sierra se consumía muchísimo porotos con mote, ¿no? O sea, porotos con maíz. Y ahora, culturalmente, en las dietas, esto se va perdiendo, esta costumbre, cuando era algo muy sabio, ¿sí? Entonces hay que trabajar mucho en ese sentido en nuestro país. También nosotros podemos desarrollar productos ricos en proteínas, productos proteicos, con fuentes tradicionales o también nuevas fuentes en nuestro país. Algo que nosotros muchas veces no apreciamos es la biodiversidad que tenemos y el beneficio de tener alimentos o de poder cultivar todo el año por nuestro clima. Entonces, hay que tener mucho en mente eso, ¿no? A veces nos parece común que, por ejemplo, nosotros podamos disponer de, ¿qué les digo?, de 15 variedades de limón, ¿no? Nos parece eso algo natural. Sin embargo, en otros países hay solamente una variedad de limón, ¿no? Entonces, en nuestro país les llamo a esa reflexión, somos privilegiados de tener muchísimos recursos en cuanto a alimentos y todo el año, ¿ok? Entonces, siempre es importante contar con alimentos, con proteínas digeribles, con proteínas obviamente no tóxicas,
nutricionalmente adecuadas y funcionalmente útiles, o sea que nos den un alimento de buenas características y de aceptación por el consumidor. Entonces siempre también tener en mente que los hidrolizados de proteínas pueden ser un ingrediente interesante para enriquecer y desarrollar alimentos nuevos. Entonces este sería, digamos, el mensaje en cuanto a proteínas. También no dejemos de lado algunos componentes como péptidos que están siendo usados con algunos fines un tanto diferentes a los alimentarios. Entonces nosotros tenemos que se han aislado péptidos que pueden ayudar en procesos de hipertensión. Se han aislado de leche, de maíz o de pescado. También péptidos con actividad opioide, antiinflamatoria, que han sido experimentalmente extraídos de gluten o de caseína. Entonces, también hablamos de péptidos reguladores de la saciedad, que todos estos, claro, están en investigación, pero ofrecen grandes beneficios. O péptidos con actividad inmunomoduladora, como por ejemplo, péptidos que se obtienen a partir de algunos productos como la leche y la soya. Entonces, la investigación en cuanto a moléculas bioactivas o componentes de alimentos es inmensa. Todavía nos falta muchísimo. ¿Sí? Tenemos uno de los ejemplos, digamos, muy prácticos en cuanto a soya y proteínas. La soya tiene un buen nivel de proteínas, a pesar de que, como decíamos, es un poco deficiente en metionina y cisteína. Sin embargo, nos ofrece una fuente barata de proteínas y nos puede ayudar, complementada con proteína animal o con proteínas de cereales también, a tener un buen nivel de las mismas, ¿no? De la soya también debemos rescatar el hecho de que tiene un buen nivel de isoflavonas, con un efecto antioxidante y con capacidad estrogénica, que, como ustedes saben, pues hay muchos estudios que demuestran que puede prevenir en algunos casos el cáncer de mama, también en el cáncer de próstata o en la osteoporosis postmenopausia. Es muy importante. Entonces, digo, solamente por ponerles este ejemplo, relacionado con alimentos ricos en proteínas y de bajo costo y aparte de disponibilidad, ¿no? Las proteínas son usadas asimismo en muchísimos alimentos que por sus componentes tanto de aminoácidos o proteínas mismo y péptidos, ya dijimos, nos ayudan a conformar la estructura corporal o también tienen propiedades específicas como son enzimas, etc. Entonces, hay varias características de proteínas muy aprovechables en cuanto a alimentos funcionales. En cuanto a carbohidratos, alimentos que pueden contener carbohidratos de manera natural o que pueden tener carbohidratos como aditivos son muy importantes. Estos macronutrientes son de bajo costo asimismo, son accesibles, tenemos muchas fuentes de carbohidratos en alimentos y son muy importantes porque ahora mismo, pues ustedes saben, son componentes de la fibra dietética, lo cual nos permite diseñar alimentos funcionales bastante interesantes. Entonces, con su propiedad de retener agua y también pues por estar muchos carbohidratos complejos formados por celulosas, pectinas, etcétera, nos dan algunas alternativas en cuanto a funcionalidad. Son importantes en la digestión. Como ustedes recordarán, pues aceleran el tracto intestinal de los alimentos. También reducen la absorción de carbohidratos simples o de ácidos grasos y colesterol. Entonces, el hecho de hacer o desarrollar alimentos ricos en fibra o de carbohidratos complejos resultan muy beneficiosos. Se habla de que pueden controlar digamos, la diabetes o también la presión arterial, ¿sí? Entonces, una dieta con una ingesta adecuada de fibra es bastante recomendable. Chicos,
Bueno, alguien más se integró. Les voy a pedir antes de olvidarme, por favor, que anoten presente en el chat, ¿sí? Lucy, bienvenida, ella se integró. Entonces, si me ayudan escribiendo presente en el chat, muchas gracias. Aparte de todo lo favorable que puede ser en el tracto digestivo un carbohidrato complejo, los carbohidratos como componentes de alimentos funcionales también nos ayudan a una masticación, digamos, cuando son ricos en fibra, a una masticación, disculpe, que mejora. Disculpen la interrupción. Bueno, que mejora el estado de los dientes, evita las caries porque los carbohidratos complejos no son cariogénicos y también son prebióticos, mejoran nuestro estado de nuestra flora intestinal y mejoran nuestro intestino, nuestro microbioma, ¿no? Entonces mejoran, por lo tanto, la digestión. Entonces, asimismo, si nosotros desarrollamos alimentos funcionales con carbohidratos complejos, resulta muy, muy bueno. En cuanto a los lípidos, la mayoría de las personas oye lípidos y dice, no, pues, o sea, los lípidos normalmente son algo que uno debe evitar en la dieta. Sin embargo, no. Como saben, los lípidos son muy importantes. La adecuada ingesta de lípidos en la cantidad recomendada, que es prácticamente el 30% del nivel de energía en el día, es importante para la salud. Los lípidos tienen beneficios y son indispensables en nuestra alimentación. Hay ácidos grasos como el linoleico, por ejemplo, que debe ingerirse a diario. Aparte, nosotros tenemos muchos ácidos grasos insaturados del tipo omega 3, omega 6 o omega 9, como el EPA, el DPA o el DHA, que están relacionados con muchos procesos beneficiosos en nuestro organismo, con, por ejemplo, la reducción de triglicéridos, también con el aumento de las lipoproteínas de alta densidad, en resumen, con beneficios para nuestra salud. Entonces, hablando de estos lípidos, tenemos nosotros lípidos de este tipo en aguacates, en aceite de oliva, en frutos secos, entre otras fuentes, en pescados, sobre todo también, ¿no? Entonces, es muy importante, digo, el tener en cuenta, en cuanto a alimentos funcionales, a los lípidos, ¿sí? Asimismo, nosotros, por ejemplo, yo por lo menos conozco unas 6 variedades de aguacate que en nuestro país se produce. Entonces, es realmente muy bueno. Bueno, aquí tenemos algunos aminoácidos, lípidos, ácidos grasos, componentes de los alimentos. Entonces, ven, ahora inclusive, claro, se hace modificación en la dieta de ciertos animales, como las gallinas, para obtener huevos que tengan un alto contenido de ácidos grasos poliinsaturados, ¿sí? Ya pues sabemos que, ya les mencioné algunas fuentes que son importantes en cuanto a alimentos. Los lípidos cubren algunas funciones, ¿sí? Y también les digo, nosotros podemos diseñar alimentos funcionales con lípidos. Importantísimo para los alimentos, pues, les decía yo que sean de aceptación por el consumidor, o sea, que tengan una buena palatabilidad. Tenemos, veo que alguno de ustedes me indicó que está trabajando en cacao. El cacao del Ecuador es el mejor del mundo, ¿sí? Y realmente no lo aprovechamos como, digamos, en un mayor porcentaje, ¿sí? Si bien en la última década ha habido muchos avances en cuanto a la tecnología del cacao en el país, pero todavía creo que nos falta un poquito, ¿sí?
En cuanto a vitaminas y minerales y alimentos funcionales, ya les indicaba yo que nosotros podemos enriquecer o podemos fortificar algunos alimentos con estos componentes. Entonces hay, como ustedes saben, minerales importantísimos en la alimentación, como el hierro, que está principalmente en carnes rojas, en hígado, en pescado, etcétera, pero que siempre, digamos, va a ser de una baja absorción. Entonces, por ello es importante contemplar a este mineral dentro de un posible diseño de alimentos funcionales, ¿sí? Un alimento enriquecido o por lo menos con su hierro más accesible, más asimilable, sería muy importante. El hierro se asimila de las fuentes animales aproximadamente en un 12 a 15% en promedio. Entonces, el hacerlo más accesible, más biodisponible sería muy importante. Entonces, otra inquietud, digo, de investigación, ¿sí? Aparte, se habla de que más o menos el 60% de la población mundial en un cierto momento va a tener anemia por deficiencia de hierro. Entonces, fíjense ustedes, un mineral muy importante en la alimentación. ¿Okay? Luego tenemos el calcio. Si bien la leche y sus derivados tienen un buen nivel de calcio, también hay otros alimentos en los que podemos, considerarlo como un elemento que puede hacer un alimento funcional. Últimamente, bueno, hay un poco de desinformación acerca del consumo de lácteos. Muchas veces se habla de que no se deben consumir lácteos después de los 30 años de edad. Sin embargo, les indico, pues, la FAO recomienda el consumo de lácteos, tanto por el calcio como también por el tipo de proteínas de la leche. Entonces, digo, sobre todo en países en desarrollo, en donde el consumo de leche es muy bajo, digamos así, nos falta. Entonces es importante, considerarlo para alimentos funcionales, en todo caso. Bueno, aparte tenemos algunos minerales como el yodo, que ustedes saben, de hecho, sobre todo en la función tiroidea es muy importante. Nosotros tenemos en el país sal iodada y fluorada, entonces, bueno, en este caso ya nuestra sal está siendo un alimento funcional. Tenemos también el zinc, que yo les mencionaba. El zinc es de rato incluso considerado como un inmunomodulador en el tema del COVID. Es muy importante para el desarrollo y para el crecimiento, sobre todo los niños y adolescentes. ¿Sí? El selenio, mineral sumamente importante, porque ahora está relacionado en muchos estudios en el tema como antiinflamatorio y pues como elemento que neutraliza, que puede neutralizar radicales libres. Ángela me indica, claro, en el chat dice, la chía tiene bastante calcio, podría reemplazar la leche en personas intolerantes a la lactosa. Es una alternativa, claro, tanto como la soya. En realidad, bueno, habría que ver qué tan biodisponible está el calcio en la chía. No sé si usted nos puede indicar, Ángela, qué ha oído al respecto. ¿Tendrá más o menos un nivel de calcio similar al de la leche? Doctora, una pregunta a partir de lo que le preguntó Ángela. ¿De qué depende la biodisponibilidad? Sí. O sea, siempre leemos, ¿es más biodisponible o menos biodisponible? Depende mucho de cuánto pasa efectivamente de lo que consumimos a lo que el cuerpo utiliza. Pero ese tomar de lo que estamos consumiendo, ese tomar del organismo y que efectivamente lo asimile, ¿de qué depende? ¿Depende del organismo o depende de la conformación del compuesto que estamos ingiriendo? Y en tal caso, ¿cuáles son los factores que hay que tomar en cuenta? Porque siempre escucho biodisponibilidad, pero ¿de qué depende?
Y algo antes de todo, lo que he leído y lo que sé es que tiene 5 veces más calcio que la leche, pero no sé si a la final no sirve de nada que tenga más si influye algún otro parámetro dentro de lo que usted enmarca, que es la biodisponibilidad para el cuerpo. Ya, ok. Bueno, entonces, bueno, respondiendo un poco lo de Katia, después de lo de Ángela, sí. No recuerdo exactamente el nivel de calcio en la chía, pero no creo que sea 5 veces de la leche, ¿sí? Hay que tomar en cuenta también el tipo de calcio, como decíamos, la biodisponibilidad. La biodisponibilidad depende de muchas cosas, o sea, de muchos factores. Por ponerles algunos ejemplos del tipo de compuesto en el cual esté en el organismo. ¿Sí? O sea, por ejemplo, si es carbonato, si es sulfato, etcétera, si el tipo de compuesto químico, ¿no? Si es carbonato de calcio, si es sulfato de calcio, habrá una diferencia en biodisponibilidad. Si el calcio está iónicamente, digamos, disponible, si es un compuesto iónico el que está formando, es mejor todavía, ¿sí? Es más biodisponible. Ahora, depende también del tipo de alimento en el que esté este elemento, este mineral o esta vitamina o las mismas proteínas. Por ejemplo, si es un alimento vegetal, en el caso del hierro, va a tener muchos problemas de biodisponibilidad porque los vegetales en general tienen alto nivel de fibra, tienen alto nivel de fitatos, entre otras sustancias que inhiben o que disminuyen la biodisponibilidad del hierro. Entonces, en ese caso, digo, depende de la matriz alimentaria en donde esté el compuesto del que estamos hablando. Tenemos matrices alimentarias, o sea, podemos hablar de miles de alimentos y cada una va a ser diferente, ¿no? Fíjense ustedes, en el caso del calcio, el calcio en la leche tiene una matriz alimentaria, el calcio en la chía tiene otra matriz, ¿sí? Hablamos de que la leche tiene un alto componente de agua, tiene un nivel de proteínas, digamos, aproximadamente de 3, un nivel de grasa de aproximadamente igual 2 por 5 a 3, en fin, la matriz depende, o sea, va a influir muchísimo. Depende también de la persona, ¿no? Del individuo, de su flora intestinal, ¿sí? Quienes están trabajando con microbiota, pues, con microbioma, saben que estas variedades, digamos, en cuanto a flora, van a redundar también en diferentes niveles de absorción de muchos componentes. Entonces, digo, depende del individuo también en el sentido de cómo es su digestión. Hay individuos, digamos, con movimientos peristálticos lentos, otros con movimientos peristálticos rápidos, o sea, con hiperperistaltismo. Entonces, de todo y o sea, de montón de factores depende. Depende también, fíjense ustedes, en el caso de los vegetales, del grado de madurez de los vegetales, del tiempo de cosecha, del cultivo, bueno, de si fueron cultivados con fertilizantes o no, del clima, de muchísimas cosas. Entonces, claro, también depende, por ejemplo, de si la persona está tomando otros compuestos, medicamentos o, por ejemplo, en el caso del hierro mismo o de otros minerales, si una persona toma antiácidos, va a tener también ahí una interferencia, ¿sí? En el caso de las proteínas, la biodisponibilidad va a depender mucho también del tipo de proteína, del nivel de cocción. Entonces, hay un montón de factores que influyen en lo que hablamos de biodisponibilidad y bioaccesibilidad. Por eso les decía, el mundo de los alimentos es complejo y fascinante, y el hecho de pensar en un alimento funcional que haga más biodisponible, por ejemplo, una vitamina, es muy importante, ¿sí? Hablando de la vitamina A, por ejemplo, nosotros en los estudios que hemos estado haciendo en el proyecto, vemos que es mucho más biodisponible, por ejemplo, si una fruta o el vegetal de donde se extraiga está preparado con leche, ¿sí? Esto tiene mucha lógica porque, claro,
La vitamina A es una vitamina liposoluble y va a ser mucho mejor transportada si está en una matriz un poco lipídica, ¿no? Entonces, en realidad es, les digo, muy interesante, ¿sí? Entonces, volviendo un poco a la chía, sería interesante, bueno, un rato más podemos, o si alguien puede consultar el nivel de calcio, sería interesante en 100 gramos, ¿sí? Ahora, con los alimentos, pues, digo, con las semillas hay que tener también bastante cuidado porque pueden tener elementos no nutritivos o antinutritivos y también pueden haber formas de consumo de los alimentos que no son del todo buenas, ¿no? La chía, por ejemplo, tiene, y en general las semillas tienen que tener un buen nivel de hidratación y antes de eso pueden o deben, más bien dicho, ser sometidas a cierto proceso térmico, justamente ya para inactivarlas como semillas, ¿no? Entonces es mejor tostarlas y también hidratarlas muy bien. Y porque, digo, ha habido casos en donde la chía, por ejemplo, puede producir oclusión intestinal si no ha sido correctamente preparada. Lucy nos manda el link de un archivo. Si nos puede comentar algo, Lucy, sobre este archivo que nos manda, sobre este artículo. Sí, buenas tardes. Justamente estaba leyendo algo con lo que comentó Ángela. Hacen un estudio de la biodisponibilidad en ratones con problemas de salud. Entonces, tal vez por ahí le puede servir para ver cuál es el porcentaje y cuál es la biodisponibilidad que presentan otros estudios. Más o menos eso estaba leyendo. Ya, muchas gracias, Lucy. Sí, vale revisar. En realidad, bueno, según la FAO, la fuente más importante, digamos, para ingesta de calcio, la recomendada es justamente la leche y sus derivados. En caso de personas con intolerancia, pues sería muy importante encontrar fuentes, a más de la soya, porque la soya ya se usa también. Sin embargo, claro, no es correcto llamar leche de soya o leche de almendras. Según el Códex Alimentarius, leche es el producto de las glándulas mamarias de los mamíferos. Entonces, gracias, Josué, que nos envía también el link. Sí. Entonces, claro, podríamos decir es un preparado de soya o un preparado de chía en el caso de que se hiciera leche de ella, ¿no? Bueno, entonces continuando con el tema de los minerales y los alimentos funcionales, les indicaba yo del selenio. El selenio es un mineral muy estudiado en las últimas décadas y promete mucho en cuanto a neutralización de radicales libres. Los radicales libres, ustedes sabrán, son moléculas muy activas químicamente hablando y se les relacionan con procesos inflamatorios y también con posible riesgo de cáncer. ¿Sí? ¿Ustedes conocen de pronto en qué alimentos o en qué tipo de procesos tecnológicos se producen radicales libres o a base de qué nutrientes en los alimentos? Me parece que en los que son frituras. Ajá, sí, así es, Katy. Sí, sobre todo en la fritura se producen radicales libres en el proceso de autooxidación de lípidos. Es una de las formas en cómo se producen radicales libres, ¿sí? En alimentos. Entonces es importante, digo, considerarlo el selenio y, bueno, pues como fuente de estos, los huevos, la leche, las carnes o algunos vegetales. Luego tenemos otros minerales como el cobre, que es coenzima en muchos procesos metabólicos, es muy importante también. Y el magnesio es uno de los minerales que últimamente se ha estudiado mucho. Este produce, o más bien interviene en más o menos en 300 reacciones del metabolismo. Y les comento que bueno, ha tomado mucha fuerza en cuanto a investigación, porque hay estudios que
indican que, por ejemplo, puede ser un mineral muy importante en control de la diabetes, también en control de hipertensión arterial, ¿sí? Y en procesos de depresión y ansiedad. Entonces, el magnesio es un mineral que, como ustedes recordarán, se encuentra en la clorofila. Entonces, está en las hojas verdes en general, también está en los frutos secos y se encuentra, o bueno, a veces se ingiere de una manera adecuada en la dieta y en otras está disminuida su ingesta justamente porque la gente no come muchas hojas verdes, no come mucha clorofila. Entonces puede ser un problema de baja ingesta y se dan algunos efectos, digo, a nivel de la salud. Entonces el pensar en el magnesio también como un componente de alimentos funcionales sería muy importante. Entonces, en general, también las vitaminas, pues ustedes conocen, cada vitamina tiene papel muy importante en la regulación del metabolismo. Son elementos reguladores, tanto las vitaminas como los minerales. Entonces hablamos de vitaminas como antioxidantes, como la vitamina A, la misma C o la D, de la que estamos hablando, la E. Entonces, bueno, tienen cada una un efecto, ¿no? Entonces es muy importante. Y considerar también que la mayoría de ellas se pierden en los procesos tecnológicos, entonces el hacer alimentos funcionales con vitaminas sería bastante beneficioso. Ahora mismo yo les mencioné la vitamina D en cuestión de inmunomodulador en el tema COVID, entonces considerarlo importante. También la vitamina A es importante para fortalecer el sistema inmunitario, entre otras funciones. Entonces, siempre, digo, tenemos que tener en cuenta estos elementos para nuestros alimentos funcionales, ¿sí? La fortificación o la reposición de vitaminas, porque ya hablamos, la mayoría de ellas se pierden en gran cantidad en los procesos tecnológicos, desgraciadamente. Los minerales son un poco más estables, salvo que hubiera lixiviación o separación de las partes, ¿sí? Por ejemplo, en el brócoli, si se corta el tallo, se pierde un contenido importante de calcio, por ejemplo, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta, digo, el proceso tecnológico, la matriz, digo, tantísimos, claro, aspectos en los cuales debemos pensar a la hora de alimentos y alimentos funcionales más aún, ¿sí? Bueno, esto sería la primera parte de mi presentación, ¿sí? Quisiera que, bueno, me den, si es que hay alguna duda, si hay algún comentario, ¿sí? Con respecto a esta primera parte. Sí, dígame, por favor. Sí, o sea, cuando preguntó sobre las sustancias que se habían escuchado por el COVID para la inmunomodulación, le estaba fallando mi combo, entonces no pude comentar, pero últimamente he estado bastante metido en el tema del cannabis medicinal y según el sistema endocannabinoide dentro del cuerpo tiene receptores para fitocannabinoides justamente en las células de la microglia, en las células T, en los macrófagos y aparte o sea, el sistema endocannabinoide regula los otros sistemas también, entonces esto se presta para suponer que algunos fitocannabinoides también pueden tener un efecto inmunomodulador. Y eso es lo que me quedé con ganas de comentar. Ah, ya. Oh, gracias, Josué. Sí, bueno, se habla también del efecto analgésico de algunos componentes de cannabis, ¿no? Claro, mucho de esto está aún en estudio, igual que los componentes de los que voy a hablar en la segunda etapa de esta presentación. Mucho está en estudio, ¿no? O sea, no hay un estudio grande, multicéntrico, etcétera, en los que se pueda comprobar, ¿sí? El efecto. Mucho se hace en células, también en animalitos como ratones, pero digo, sabremos en general y seguiremos conociendo información importante sobre alimentos funcionales y sus componentes, al igual que esto del cannabis, ¿no? Es, digo, una
sustancia como aceite, como extracto, muy prometedora, pero de la cual también tenemos que estudiar muchísimo el tema de toxicidad, en fin, ustedes conocen todo lo complejo que es ese tema, ¿sí? Que es al momento muy reconocida su acción justamente antiinflamatoria, bueno, en esto de la inmunomodulación, en el tema de ansiedad, etcétera, pero tenemos que esperar, yo pienso, un poco más de estudios al respecto. No sé qué les parece. Sí, o sea, igual también hay mucha información como anécdotas, como que la mayoría de información que hay en cuanto al uso en seres humanos es anecdótica. Entonces, los pacientes que han sufrido de Parkinson o de ansiedad reportan mejorías, pero igual también hay bastantes metaanálisis en los que verifican si es que esto es verdad, y por lo general hay un porcentaje del mayor del 60% de pacientes que sí sienten una mejoría después del cannabis. Pero igual, como nos menciona, hay que hacer estudios a más profundidad. Lo que sí también, de la parte del CBD, hasta ahora lo último que leí es que no es tóxico porque la concentración máxima diaria es de 20 miligramos por kilogramos día, entonces es bastante alta, considero yo. Claro, ahora también, claro, hay que hacer los estudios doble ciego, etcétera, que nos permitirían una mejor evaluación. Digo, nos falta a nivel global estudios sobre esto, pero claro, digo, se ve muy prometedor en epilepsia, etcétera, ¿no? Ok, bueno. Entonces, permítanme, voy a compartir la otra pantalla. ¿Alguno de ustedes, chicos, ha tenido COVID? Sí, yo sí. Sí. ¿Y cómo le dio? COVID. Leve. Leve. Ah, ya, qué bueno. Sí, nada grave. Todo bajo control. Qué bueno. Javier, ¿alguien más me dijo que sí? ¿No? Yo, doctora, yo estuve asintomática. Ah, ya, qué bueno. Mi mamá es la que sí estuvo malita. Uy, no, pues ahorita, claro, es tan imprevisible esto. Ángela me indica que parece que sí tuvo con los síntomas, pero que según las pruebas no. Doctora, Eso una también pregunta. parece. Sí, Katia. Raya un poco en la anécdota. En un programa de radio, de hecho, en los doctores que muchas veces consultan para hacer este tipo de preguntas acerca del COVID y que explique de manera más simple lo que pasa, una persona, un doctor de hecho, dice que él estaba analizando y pensando que el etanol en la sangre, las personas que liban en la calle, que siempre tienen este grado en la sangre bien elevado, siendo que liban en la calle, siento que no tuvieron los cuidados necesarios, no tuvieron síntomas, no. O sea, claro que es una apreciación y por lo que menciona una apreciación muy informal de datos, pero eso es una hipótesis que él plantea, ¿no? Que el alcohol en la sangre, elevado alcohol en la sangre, parece que tiene algún efecto sobre la patología. No sé. ¿Usted ha escuchado algo de eso? No, pero sí me llamaba la atención porque algún momento vi un reportaje y decía, bueno, esta gente, como usted dice, que vive en la calle o que hasta vive en la calle, o sea, no les pasa nada, ¿no? O sea, incluso sí, personas claro. que, bueno, no sé, en todos los barrios no debe haber, pero típico en ciertos barrios, tal vez de marginales, se ven a las personas que están en la esquina, que uno ya sabe que uno no debe acercarse porque tienen este tráfico informal de estupefacientes.
Y Claro. ellos iban y venían a todas horas, siendo que todo el mundo estaba internado y siguen yendo y viniendo. Uno pensó, pobre gente, se va a enfermar. Y hasta el día de hoy ellos siguen yendo y viniendo. En mi casa es motivo de broma, pero hace pensar, pues, ¿no? Ya ve, claro, hace pensar, claro. Ángela dice, mi papá tomaba duro antes, pero le dio muy fuerte el COVID. Ahí está, claro, un argumento en contra de lo que estamos hablando, ¿no? Realmente es algo tan impredecible, conocemos tan poco de este virus. Digo, sería súper importante hacer estudios sobre alimentación en el contexto COVID, ¿no? ¿Qué es lo que realmente funcionó con las personas que justo fueron muy asintomáticas o a quienes les dio muy leve? Sería muy interesante, pero claro, la dificultad de este momento, el peligro de contagio, etcétera, limita muchísimo la investigación, ¿no? Mucho se hace, y les digo, por ejemplo, este estudio de España o de Italia en el que refieren al zinc o a la vitamina D como importantes, ¿sí? Se hizo ya en base a enfermos, ¿no? A datos de enfermos y en casos ya hospitalizados. Entonces, bueno, sabremos mucho más y se seguirá investigando. Claro, Josué nos indica, todos reconocemos que la correlación no implica causalidad. Sí, también eso vale tener en mente. Y gracias, Josué. Bueno, entonces ahora en esta segunda parte, digamos, de mi presentación, vamos a ver algunas de las moléculas bioactivas, de componentes ya bioactivos. En la primera parte vimos macro y micronutrientes como elementos funcionales. Sin embargo, ahora vamos a ver ya principios activos de algunos de los alimentos que se conocen, ¿no? Aquí en el país y en otros lugares. Entonces, de acuerdo a esto, pues muchos nutracéuticos conforman esta amplia gama de compuestos bioactivos. Por ejemplo, en primer lugar, los fitonutrientes como carotenoides, polifenoles, los derivados azufrados de algunos alimentos y también fitosteroles. Entonces, centrándonos un poco en estos fitonutrientes, digamos que no son indispensables en la alimentación, sin embargo, se habla de que tienen efectos importantes y de beneficio, ¿no? Para prevención o también para mantenimiento de algunos procesos de enfermedad. Entonces, algunos tienen efectos antiglucémicos, también antimicrobianos o hipocolesterolémicos en algunos casos, ¿sí? Digo, hace falta mucha información, mucho de esto se ha estudiado en células, in vitro, entonces, claro, tenemos ahí una gran diferencia ya en los seres humanos, ¿no? Por eso la investigación en seres humanos se vuelve tan importante y tan difícil. Entonces, tomando en cuenta eso, vamos a hablar de algunos fitonutrientes. Por ejemplo, hablamos de sorbitol, que está en las ciruelas. Este tiene efecto laxante. Este, claro, se conoce y está comprobado su efecto. Incluso ancestralmente se usa, ¿no? Entonces, es un efecto probado. Entonces, por ejemplo, hay compotas de fruta o hay laxantes a base de ciruelas. Entonces, es muy importante, digo, a la hora de usar para alguien que tiene problemas de estreñimiento, por ejemplo, ¿sí? Entonces, este efecto, digamos, es comprobado. Luego tenemos compuestos como los arándanos. Los arándanos, ahí se ha superpuesto aquí, pero bueno. Estas frutas son muy importantes por su contenido de proantocianinas y está comprobado su efecto científicamente, eso sí, porque se han hecho estudios con pacientes, su efecto de antiséptico urinario, ¿sí? Entonces los llamados arándanos o cranberries, los arándanos rojos, tienen bastante que ver, digo, en la sepsis, más bien en la antisepsis de vías urinarias. Entonces, a personas que tienen problemas de infecciones urinarias recurrentes,
se les recomienda el consumo de estos frutos y da un buen resultado, digo, científicamente comprobado. También tenemos fitonutrientes como los carotenoides. Como saben, son de origen vegetal. Los carotenoides como el betacaroteno o el licopeno, del que hablamos hace un momento, ¿sí? Son muy importantes porque también tienen su efecto antioxidante, neutralizan radicales libres y funcionan como provitamina A. Entonces, el contenido de carotenoides, digo, tanto carotenoides como licopeno, es importante. Se habla del efecto anticancerígeno del licopeno, ¿sí? Y también de su acción en enfermedades cardiovasculares, porque mejora el estado, digamos, de los endotelios y además mejora también la tersura de la piel. Entonces, es importante reconocer a los carotenoides y al licopeno en este sentido. Entonces, la recomendación al final es consumir gran variedad de vegetales, ¿sí? Y obviamente una dieta saludable y equilibrada. Esto es una protección en todo sentido en nuestro organismo, ¿sí? Hablamos también de carotenoides con las antófilas. Estas son muy antioxidantes, pero no tienen actividad de vitamina. Hay una cantidad de carotenoides en realidad y mencionaremos algunos. Ya los mencionamos ahí. Los polifenoles, en cambio, son, por ejemplo, las antocianinas o los flavonoides. Dentro de los flavonoides están muchas sustancias como las isoflavonas, las flavonas, los flavonoles, entre otros los taninos y los lignanos. Muchos de estos flavonoides también son considerados y reconocidos como antioxidantes, antiinflamatorios, también cardioprotectores y antimicrobianos, muchos de ellos. Sin embargo, fíjense ustedes, aquí hay que reconocer que el exceso del consumo de estos flavonoides puede reducir la biodisponibilidad del hierro. Muchos de ellos, digamos, causan interferencia en la absorción, por ejemplo, del hierro, ¿sí? Entonces, no es que porque sean beneficiosos vamos a exagerar en su consumo. Les digo, siempre la dieta equilibrada es lo recomendado. Luego tenemos también algunos ejemplos dentro de los polifenoles que les he mencionado. La canela, que ya alguien mencionó al inicio del curso cuando hablamos del tema COVID, es importante también porque puede controlar el nivel de colesterol, ¿sí? Digamos, esto tomarlo con cierta, digamos, cierta prudencia, ¿no? No es que yo ya porque tome agua de canela todos los días voy a exagerar en la alimentación y mi colesterol se va a mantener bien. No, siempre son coadyuvantes en una alimentación y en procesos como estos de elevación de colesterol, incluso de presión arterial, ¿sí? Si una persona, por ejemplo, ya tiene hipertensión, va a ayudarle la canela a que no empeore su problema. Sin embargo, no es que le va a controlar su hipertensión. Siempre pues tendrá que tener un seguimiento médico esa persona y no es que la canela le va a solucionar el problema, ¿sí? Más bien pensar en prevención desde la juventud para no desarrollar la hipertensión arterial, el ejercicio físico y la alimentación saludable, ¿ok? Y obviamente el control de peso, ustedes saben todos los factores de riesgo metabólico. Tenemos también dentro de los polifenoles el aceite de oliva, que es considerado un cardioprotector y también antiinflamatorio. Ay, disculpen que se movió esto. Ya. Hablamos también del famoso té verde o el té negro o el chocolate oscuro, chocolate que tiene menos porcentaje de azúcar o de leche, el chocolate negro. Todos estos previenen la oxidación justamente de lípidos, de colesterol y aparentemente también funciona como inmunomoduladores. Sin embargo, fíjense ustedes, un exceso de té verde también impide la absorción de hierro y otros minerales. Entonces, todo con mucha prudencia y en la debida proporción. Se habla de vino tinto también como gran fuente de polifenoles.
recuerden ustedes al famoso resveratrol, que es uno de los polifenoles más estudiados, perdón. Regula la presión sanguínea, evita la oxidación de ciertos lípidos, se habla de que previene el Alzheimer, se habla de que inhibe esta proteína beta amiloide que está implicada con el desarrollo de Alzheimer. Entonces, en esto hay bastantes estudios, digo, sin embargo, todavía creo que nos falta estudiar más, nos falta conocer más, digo, para tener un poco más de argumentos. Muchas veces ustedes venden el resveratrol inclusive ya en cápsulas, ¿sí? Pero no hay estudios científicos que demuestren realmente que su acción se da a nivel de prevención o de regulador de presión sanguínea, por ejemplo. Entonces, aquí vienen algunas interrogantes, ¿no? Digo, tampoco vale exagerar, porque igual el exceso de vino tinto o de polifenoles, como ustedes ven, interfiere en la absorción de otros nutrientes. También hay semillas importantes como la linaza, el ajonjolí, la soya, el salvado de trigo, la cebada. Aquí todos estos, unos en mayor proporción, otros en menor proporción, con efecto de fitoestrógenos, son importantes. Sin embargo, tampoco vale exagerar, porque también el exceso de estrógenos, ustedes saben, en ciertas personas con cierto historial, por ejemplo, de problemas de cáncer de mama, etcétera, pueden ser un problema. O en adolescentes, por ejemplo, de una niña de 11 años que está en una etapa de desarrollo, digamos, en cuanto a sus aspectos hormonales, tampoco es recomendable exagerar con el consumo de estos productos, ¿sí? Porque puede alterar ese desarrollo. Entonces, no es recomendado, por ejemplo, mucha soya a niñas entre los 10 y los 14 años, ¿no? Entonces, es importante. En las dietas vegetarianas, algo que siempre me ha preocupado a mí es la cantidad de soya, ¿no? Los vegetarianos a veces toman la nombrada leche de soya, también la carne de soya, los derivados diferentes de soya, carne de soya, etcétera, queso de soya. Entonces se vuelve un exagerado consumo. Y sí, les digo, o sea, la acción de fitoestrógenos de este tipo de semillas, digo, sobre todo la soya, es importante, ¿no? En procesos de premenopausia o de menopausia, es un coadyuvante, pero con cierta, digamos, con prudencia y con seguimiento también, ¿no? No es que se va a consumir en exageración. Entonces hay que tomar esto, digo, como es, ¿no? Como coadyuvantes en algunos problemas. De polifenoles también, pues mencioné las antocianinas. Estos son pigmentos del tipo púrpura, entre rojo y púrpura. Por ejemplo, pigmentos de la uva, de la fresa, del rábano, la manzana roja también, los arándanos. En el té verde también hay un componente importante de antocianinas. Estos regulan la glucosa sanguínea, son también considerados cardioprotectores, también intervienen en regulación de hipertensión y son considerados antiinflamatorios, ¿sí? A manera de prevención, ¿no? Ustedes habrán oído en la dieta, hay que consumir los vegetales de múltiples colores para que nos beneficien en sus diferentes aspectos, ¿no? Entonces es importante. Yo quiero saber en este grupo, por ejemplo, cómo está el consumo de vegetales. ¿Quién consume 3 porciones de vegetales, o sea, hortalizas en el día? ¿Sí? Quisiera que me indiquen, por ejemplo, en el chat, si pueden levantar la mano, quienes consumen 3 porciones de vegetales como hortalizas. No frutas, hortalizas. ¿Sí? A ver.
Entonces está Lucy. Ángela dice no 3, pero sí mínimo 1. Sí, Katia 2 máximo. Ángela dice mínimo 3, ¿sí? Ah, no, mínimo. Mínimo 1 ya. Ok. Está, por ejemplo, Josué que dice 1 vez al día no más. Claro, sí está con una carita triste, o sea, Josué tiene que mejorar su ingesta. Luego, Guillermo dice, yo conozco a alguien que no come ninguna porción de vegetales. Ya. Ok. Entonces, fíjense ustedes, claro, quien no consume vegetales y frutas no se beneficia de todos estos de estas importantes acciones, ¿no? Estamos hablando de, digo, en algunos casos hasta anticancerígenos. Entonces, sí vale, chicos, vale mejorar la alimentación y eso, pues, o sea, consumir verduras, ¿sí? Las 3 porciones de verduras al día. Ariana también nos dice máximo 2, ¿ya? Guillermo, 1 vez al día. Entonces, fíjense, en nuestro país teniendo tanta disponibilidad de vegetales y de frutas, no estamos consumiendo lo suficiente. Yo, les soy sincera, procuro las 3, pero creo que la mayor parte del tiempo mi ingesta será de 2 porciones de verduras. De frutas, igual, o sea, mínimo 1, pero a veces me cuesta consumir las 2 o 3 frutas al día. Entonces, hay que tener esto en mente, ¿sí? Nosotros disponemos de vegetales y baratos todo el año, ¿ok? Entonces, tómenlo en cuenta y que esto sea y sirva para que mejoren su alimentación, ¿ok? Bueno. Bueno, otros polifenoles importantes, y hablando de las isoflavonas, de flavonoides, estas de la soya, bueno, ya hablamos de su efecto en el cáncer y también la osteoporosis, ¿sí? Como protectores de los huesos. Otro flavonoide importante, la quercetina, está en la cebolla, normalmente en el vino tinto, y funciona como antioxidante. Dense cuenta que nosotros debemos contrarrestar muchos, procesos como la oxidación en nuestro organismo y nuestras células. Entonces es importante tener una buena ingesta de vegetales y de frutas y de estos compuestos. Compuestos importantes también son los derivados azufrados. Por ejemplo, los glucosinolatos, como el sulforafano del brócoli y la lisina del ajo. Estos compuestos azufrados, ambos se relacionan con prevención de cáncer de estómago y de próstata. También previenen enfermedades cardiovasculares y se habla de que inhiben la absorción de colesterol en exceso, digamos así, y también de glucosa en exceso. Entonces son de los compuestos, digamos, más anticancerígenos que se han reportado. Entonces es importante su consumo, ¿sí? El brócoli tiene múltiples formas para ser preparado, aparte tiene una buena cantidad de calcio, entonces se recomienda su consumo. Muchas veces también el ajo tiene efectos antivirales, por ejemplo, ¿sí? Entonces, Ángela dice, wow, sí, es importante consumir, beneficiarnos de todos estos vegetales. Entonces, procuremos mejorar nuestra alimentación, ¿sí? Todos los días seguramente estamos oxidándonos y estos compuestos nos ayudan en esta prevención, ¿sí? Ariana nos indica en el chat, dice, la coliflor se la puede hacer como arroz. ¿Cómo es eso? Nunca he probado. Si nos puede explicar, Ariana. O sea, en vez del arroz, o prepararla, no sé, de pronto disgregada para que parezca arroz. Lo que pasa es que acá con mi mamá comemos a veces la desmenuza y como si fuera el arroz, un sofreído, algo así. ¿Ya? Entonces, reemplazaría un poco al arroz, en este caso. Exacto. La coliflor. Como arrocito, ajá, como si fuera arrocito. Ah, pues interesante. Y cocinada y se sabe bueno. Sí sabe bien, claro.
Sí, si algún defecto tenemos los ecuatorianos es nuestra excesiva dieta en carbohidratos, chicos. Y por eso es que creo que la diabetes ocupa el 4º lugar en problemas de mortalidad en nuestro país, ¿sí? Entonces, digo, es un lugar muy importante y todavía si consideramos nosotros el hecho de que hay efectos nefastos, digamos, terribles de la diabetes, ¿no? O sea, la ceguera, la amputación de miembros, los problemas vasculares que produce, en fin. Entonces, nosotros sí debemos bajarle el nivel de carbohidratos y subir el nivel de verduras. Ariana nos da una alternativa, ¿no? O sea, sustituir el arroz por coliflor rallada, digo, suena sabroso, lo voy a probar en realidad, o poner en vez de arroz, algún día a la semana no comer arroz, poner solo verduras, en fin. O sea, por lo menos unos 3 días a la semana, sí comer las 3 porciones de verduras, sería muy, muy importante, ¿sí? Entonces debemos nosotros adquirir hábitos saludables con todos estos beneficios, ¿no? Fíjense ustedes. Entonces, bueno, les decía yo, el ajo también por la lisina, pues se le considera un antimicrobiano, cardioprotector, anticancerígeno, reduce el colesterol y también reduce la presión arterial, ¿sí? Es importantísimo, digo, por todos estos efectos, ¿no? Y aparte les digo, o sea, no es necesario mascarse un ajo. O sea, el ajo como componente de la alimentación mantiene estos efectos porque son sus derivados azufrados los que dan estos beneficios. Digo, no es necesario andar oliendo a vampiro, ¿no? Ok, bueno. Aunque no creo que los vampiros odien el ajo, sí, digo, pero bueno. Aparte, hablando ya de otros compuestos como los fitosteroles, sí, estos que había mencionado yo, que pueden tener efectos que compiten, digamos, con el colesterol en nuestro organismo, hacen que el colesterol, en realidad el colesterol animal, se absorba menos, porque los fitosteroles, que son componentes de los vegetales, son los que van a competir con este colesterol animal, que es el que puede dar problemas cuando está en exceso. Entonces, sustancias como el citosterol, el campesterol pues, o el estigmasterol son fitosteroles que digo que nos dan muchos beneficios y realmente compiten con el colesterol animal. Una pregunta, doctora. Sí. Justamente se me pasó comentarle cuando preguntó acerca de los alimentos que producen radicales libres. Escuché, no he tenido la oportunidad de investigar, pero alguna vez escuché que el aceite de aguacate al momento de calentarlo precisamente no se induce rápidamente estas reacciones que tienen los otros aceites. No sé si usted haya escuchado algo de eso. Y que de hecho para las personas que están muy pendientes de qué comen, o sea, sí, afortunadamente sí conozco muchos de ellos que me dicen, no, yo sí como quinoa en vez de arroz, o como dijo Ariana, que la coliflor en vez de algún otro carbohidrato, me hicieron ese comentario que me sorprendió mucho, que el aceite de aguacate al momento de calentarlo no se oxida como los otros y que para las frituras ellos utilizan eso. No sé si usted... Sí, Katia. Bueno, no he leído en realidad sobre el nivel de oxidación del aceite de aguacate. Sin embargo, bueno, yo sé que el aguacate tiene un gran nivel de antioxidantes, ¿sí? Sobre todo, claro, en la semilla, que es una de las partes que se usa para hacer el aceite, ¿sí? No, claro, ustedes ven que la pepa le protege a todo el contenido del aguacate justamente de la oxidación, ¿no? Justamente cuando uno hace un guacamole, por ejemplo, el dejar la pepa dentro impide que este se oxide y que se oscurezca y se dañe, ¿no? Entonces es posible que, claro, que tenga muchísimos antioxidantes y que sean protectores en el momento de la fritura. La fritura es uno de los procesos más deteriorantes en los alimentos que tienen lípidos y los alimentos en general, ¿no? Porque el aceite se usa, digamos,
para sumergir el alimento dentro. Entonces el aceite de la fritura produce, bueno, ahí se da pues autooxidación, se da degradación térmica, se dan todos los procesos de deterioro de aceites, ¿sí? Como hidrogenación, se da la formación de isómeros, etcétera, las grasas trans, en fin. Entonces, realmente la fritura, digo, es un proceso deteriorante. Se dan muchísimos radicales libres, en fin. Entonces, claro, este es uno de los procesos en donde tenemos que poner nuestra atención como usuarios y obviamente si nos toca trabajar en una industria de alimentos que manejen lípidos, tenerlo mucho en cuenta. Entonces, por ejemplo, si nosotros podemos usar lípidos con la menor oxidación, sería muy importante. Entonces, vale la pena leer un poco más sobre esto del aceite de aguacate. No he oído en realidad, pero es importante digamos, cómo tratamos nuestros lípidos. Ariana indica, dice, el punto de fusión del aceite de aguacate es de 2017. Perdón, 217, ¿sí? Dice, creo que es por eso que lo utilizan en las frituras. Podría ser también, digo, su estructura química la que le favorece en el tema fritura, pero en realidad tenemos que leer un poco al respecto, no he oído. Tiene sí un gran nivel de ácidos grasos insaturados y esos son los que sí se oxidan más fácilmente, ¿sí? Ya, Josué indica sí es el punto de humo, no de fusión. Claro, tiene razón. O sea, llega al calentamiento, llega a 217. Está bien, Josué, gracias por su aclaración. ¿Sí? Es importante, claro, el tema lípidos por eso. Y también les decía yo por el tema, volviendo a los fitosteroles, el tema de los fitosteroles como que son compuestos más, digo, más llevables por nuestro organismo, por nuestro metabolismo que el colesterol animal, ¿sí? Entonces, en esto ponerlo atención también, ¿sí? Recuerden, chicos, poner presente en el chat. Si alguien no lo hizo, ponle porque, bueno, al final de la clase lo voy a guardar. Se trabó un ratito, perdón, allá. Bueno, dentro de los nutracéuticos o de los alimentos funcionales es muy importante también considerar a los probióticos. Estos elementos o estas bacterias que nos dan la opción, digo, de permanecer activas en el sistema digestivo y potenciar un efecto inmunológico y protector contra patógenos, ¿sí? Esto nos indica la OMS. Fortalecen la flora intestinal benéfica, ¿no? Son un conjunto de bacterias, claro, que nos dan todos esos beneficios. Esto es muy importante y fíjense ustedes, el efecto inmunológico que tienen es muy, muy bueno, ¿sí? Porque claro, la persona ingiere, por ejemplo, en una cuchara de yogur, millones de bacterias. Entonces, el sistema inmunológico se va a mantener atento y cuando, por ejemplo, detecta por decirles, una célula cancerígena, el sistema inmunológico va a actuar y va a neutralizar esa posible célula, digamos, maligna, ¿no? Entonces, fortalece nuestro sistema inmunológico y obviamente nos protege contra los patógenos. En cuanto a flora intestinal, pues son realmente muy benéficos. Entonces, de ahí yo diría que, bueno, consumir probióticos como medicamento en algunas etapas de la vida es importante, pero sobre todo en la alimentación, consumir elementos como el yogur, alimentos como el yogur es bueno, es recomendable, ¿sí? Pero aquí hay que tomar en cuenta una cosa, el yogur tiene que tener la cepa activa, entonces no todos los yogures tienen la cepa activa. Ustedes habrán visto, en muchos yogures viene como, digamos, dentro de los ingredientes, por ejemplo, sustancias como benzoato, ¿sí? Que es un conservante. Entonces, este va a matar
mucho de la flora. Entonces hay que tener en cuenta y ver qué tipo de yogur consumimos. Es mejor hacer un yogur en casa, por ejemplo, ¿sí? Que nos va a garantizar el hecho de tener, digamos, la cepa activa. Entonces eso es muy importante. Es el probiótico, digamos, es una cepa que debe mantenerse activa en los procesos tecnológicos y también en el alimento. O sea, debe llegar, como les digo, activo al organismo. Son normalmente, probióticos son habitantes de la flora normal, deben sobrevivir al pH del estómago, ¿sí? Y tener también periodos cortos de reproducción es importante. Además, estos probióticos es importante que puedan sintetizar productos o componentes antimicrobianos para que sea, digamos, una acción conjunta el tener nuestra flora saludable. Los principales probióticos son bifidobacterias lácticas, los lactobacilos, les digo, en los alimentos principalmente están en el yogur, en el queso, o también vienen en alimentos funcionales o como cepas liofilizadas. Esto digo ya como liofilizados, pues normalmente están en tipo suplemento alimenticio, ¿sí? Entonces es bueno y es un alimento recomendado. Tenemos también los prebióticos. Estos son, en cambio, elementos alimenticios no digeribles que afectan de una forma benéfica al huésped, estimulando el crecimiento y la actividad de bacterias benéficas del colon y mejorando la flora intestinal y, por lo tanto, la salud. Este tema, tanto de prebióticos como probióticos, es fascinante y en la última década hay estudios sumamente interesantes para ver cómo realmente la salud de los individuos va a verse muy, digamos, o directamente relacionada con la salud de la flora intestinal. Entonces, de esto les digo, les dejo la inquietud de leer más sobre ello. Bueno, quienes están trabajando en el microbioma van a conocer muy de cerca esto, sí, pero es algo muy importante. O sea, va a ser tan bueno, digamos, si es que alguien tiene una salud digestiva, que va a redundar en un efecto general en el organismo, ¿sí? Los alimentos con prebióticos, pues ya hablamos los alimentos con fibra, entre otros. También hablamos de algunos alimentos derivados alcohólicos como el lactitol, la lactulosa, la inulina o la oligofructosa, que son componentes de muchos alimentos y que podemos incluso estarlos ingiriendo sin saber, pero es importante. ¿Y estos dónde están? En los vegetales. Por eso mi insistencia de que deben subir, digo, debemos subir en realidad por lo menos una porción de vegetales al día, de lo que habíamos hablado hace un rato, ¿sí? La función biológica en general, en cuanto a alimentos funcionales, es de antioxidantes, de salud cardiovascular, son anticancerígenos, pueden controlar la diabetes, tienen influencia en el sistema óseo, también en el sistema nervioso, en todo lo que son alimentos energéticos, en la salud cerebral y también en la inmunidad, que ya hemos hablado de una u otra forma de todas estas funciones. Sin embargo, pues nada más para hacer un resumen final, hablamos de antioxidantes como neutralizadores de radicales libres, previenen cáncer, problemas cardiovasculares y potencian nuestro sistema inmunológico. Dentro de estos, principalmente la vitamina C, la A, la E, flavonoides, en general minerales como manganeso, zinc y selenio, ¿sí? Entonces, la recomendación, por ejemplo, es consumir frutos secos, ¿sí? Y aparte les decía, todos los vegetales, frutas y verduras que tienen antioxidantes como estas vitaminas. Y aquí digo, o sea, yo les quería dejar este mensaje. O sea, no vale de nada no vale mucho comer bien si uno fuma. Entonces, este efecto de los antioxidantes y demás, digamos que se pierde si es que la persona fuma. Entonces, ojo,
no al tabaco, ¿sí? También hablamos de elementos o de moléculas bioactivas involucradas con la salud cardiovascular. Entonces hay algunos elementos de los alimentos que nos ayudan en la presión arterial, en el nivel de colesterol y también en el peso corporal. Aquí, pues ustedes saben el papel importantísimo de la fibra, ¿sí? En cuanto al reflejo de la saciedad, en cuanto a la masticación, en cuanto al mismo, a la misma incorporación de fibra en las heces fecales, etcétera, es importante para el peso corporal, ¿sí? También hay el efecto benéfico en general, digo, en cuanto al sistema cardiovascular de la fibra, de las proteínas de la soya, de los fitosteroles, de ácidos grasos poliinsaturados, de antioxidantes como el resveratrol o la vitamina D, como vitamina, entre otros. Entonces, hay una cantidad de beneficios de una alimentación saludable, en realidad. De anticancerígenos ya hemos hablado, hay algunas moléculas ligadas con el poder antioxidante de sus componentes. Hay alimentos funcionales relacionados, o más bien moléculas relacionadas con diabetes. En este caso, pues hablamos de alimentos con carbohidratos complejos, fibra y alimentos en general con algunos nutracéuticos que ya los hemos mencionado. Luego, pues alimentos en reducción de peso, alimentos funcionales que nos ayudan a ingerir menos calorías y también pues que son ricos en fibra, en proteínas, que nos ayudan en, claro, todos los efectos benéficos de la fibra, entre esos es la reducción de la absorción de colesterol, la reducción de carbohidratos simples, el mismo tránsito intestinal acelerado, etcétera, ¿sí? Las proteínas que nos dan también mayor sensación de saciedad y obviamente lípidos de buena calidad, lípidos insaturados. Entonces, todo esto es un compendio de efectos benéficos, ¿no? Bueno, en cuanto al sistema óseo, hay alimentos funcionales ricos en vitaminas y minerales, sobre todo indispensables en el sistema óseo. Aquí les invito realmente a leer sobre magnesio, que es algo menos común, digamos, de lo que sabemos menos que el resto de componentes. Pero el magnesio es uno de los minerales, digamos, muy, muy bueno, ¿sí? Y en cuanto a salud cerebral y alimentos funcionales, pues hay alimentos importantísimos, ricos en ácidos grasos insaturados, en vitaminas o en antioxidantes que nos van a ayudar en la salud del sistema nervioso. Entonces, de acuerdo a ello, pues les he hecho un resumen en esta pequeña clase sobre temas que considero importantes y sobre los que ustedes pueden seguir investigando, ¿no? Algunos de ustedes están investigando sobre estos temas, pero claro, extender siempre hacia otros ámbitos de la alimentación saludable. Y en eso, pues, en cuanto a alimentos funcionales. ¿Hay alguna duda, chicos? ¿Preguntas? Con eso terminaría yo la presentación y nada más que quería decirles que yo les voy a subir en el Canvas la tarea, que es, les digo, una pequeña revisión bibliográfica de unos, ¿qué será? De unos 6 artículos, de los cuales ustedes escogen uno y hacen un pequeño reporte en el formato que les voy a subir también, ¿sí? Entonces, para que ustedes vean un poquito más sobre estos alimentos. Subiré también el libro de alimentos funcionales, que lo dispongo de forma digital, porque ahora, bueno, hubieron con esto la pandemia, Springer liberó algunos libros, para que ustedes lo tengan por si quieren consultar algo más, ¿sí? ¿Hay alguna duda sobre el trabajo? Yo les he puesto, digamos, para 3 semanas estaría bien. Hoy estamos 22 de enero. No sé si para el 10 de febrero o si quieren más plazo,
un mes, está bien, 3 semanas, ¿sí? ¿Para qué día dijo? ¿Perdón? ¿Para qué día sería la tarea? Le estoy oyendo con algo de interrupción, Ángela. De pronto, digamos, para 3 semanas, para que ustedes me hagan el favor de poner su reporte, ¿sí? Veamos exactamente. Podría ser para el lunes 15 de febrero. Perfecto. Ya. Aunque saben que no me gusta poner hasta el lunes, porque siempre el domingo, el fin de semana, quiero que estén tranquilos. Podría ser entonces para el miércoles 17, ¿de acuerdo? Está bien, Ya. gracias. Ok. Bueno, chicos, ¿hay alguna otra? Dice Ángela, perfecto, en el chat, ya. Entonces es una tarea, digamos, corta, porque sé que ustedes tienen múltiples actividades y, claro, les deseo éxitos. En cualquier cosa me pueden escribir al mail o, bueno, subirlas, consultarme, no hay ningún problema. ¿Sí? Espero que les haya gustado esta clase y que sea de mucho provecho, chicos. Ha sido un gusto para mí conocerles y tener este momento de diálogo. Les agradezco mucho. Doctora, una consulta. Es la misma que está haciendo Ángela, si el trabajo es parejas. Si el trabajo es, podemos hacerlo en parejas. Estaría bien en parejas. Ustedes escogen con quién hacer el trabajo, sin problema. Listo. Ya, si quieren, no sé, si alguien, porque ustedes creo que son 11, se queda sin pareja, pues no hay problema en que lo presente individual. No hay ningún problema. Serían ambas opciones, ¿sí? Yep, listo, doctora. Listo. Ya, pues chicos, Gracias. estamos en contacto. Gracias a ustedes. Gracias, Que doctora. tengan un buen fin de semana. Cuídense mucho. Igual a usted, doctora. Igualmente. Gracias. No se aglomere.